Saludamos a todos los hermanos en la fe donde se encuentren en este día. Fuimos llamados a hacer bendición para bendecir a otros. La gloria de Dios descienda sobre tu casa, sobre este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Damos gloria y honor a nuestro Dios en este día. Exaltamos, adoramos su nombre y declaramos que la bendición de Dios se derrama sobre cada uno de nosotros en este día. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana se titula ¿Cómo es tu fe? Se encuentra en el texto bíblico de Mateo 17, versículo del 20 al 21. Fe es un término hebreo que se llama emuná. En hebreo eso es lo que significa fe. ¿Qué representa? Representa seguridad, representa fidelidad, representa compromiso, firmeza, representa estabilidad, representa confianza. Todos estos son significados de la palabra emuná, que es fe. Y dice la Escritura que también significa lealtad, honestidad, estar atentos a todas las cosas que Dios ha declarado sobre cada una de nuestra vida. Como podemos observar, cada uno de los nombres que yo te acabo de dar en esta mañana representan la naturaleza propia de Dios. Dios es tal cual como significa la palabra emuná, que es fe. Y tenemos que tenerla bien afirmada en nuestros corazones para poder recibir las bendiciones que tanto le estamos clamando al Señor. El componente, dice aquí la Escritura, que establecerá que cuando usted tiene esa fe, lo establecido es que Dios pueda hacer un milagro personal en usted. Si esa fe no está en usted, el milagro tampoco va a estar en usted. ¿Sabe? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo estoy viviendo en fe. Yo tengo una fe tremenda. Me llegó una circunstancia, le pareció que era un camión que lo estaba plantando en medio de la circunstancia. Pero yo le digo que si yo tengo fe, no me importa cuán grande sea la montaña que le toque escalar, porque sé que llegando a la cima o antes de llegar a la cima, el que está por encima de la montaña va a ver los milagros en mi vida. Yo tengo que creerlo, hermano. ¿Sabe? Esta es una verdad muy mal entendida en nosotros, en nuestra vida, porque el significado clave de la fe es que yo permanezca firme, es que yo permanezca convencida, es que yo permanezca teniendo la certeza de que Dios va a obrar en mi vida. Cuando esa clave está en mi vida, entonces yo voy a reaccionar de una manera favorable y Dios va a hacer el milagro que yo estoy esperando. Desafortunadamente, hermano, la fe ha sido simplificada en lo natural. Pero como yo les decía ahorita, la fe no es en lo natural, la fe es en lo sobrenatural. Cuando tenemos fe, vivimos en lo sobrenatural, porque estamos creyendo las cosas que no se ven, pero nosotros sí las vemos en la fe, y sí las creemos en la fe, y sí caminamos en la fe porque sabemos que el milagro ahí está. Lo que yo tengo que preguntarme es, Señor, ¿qué me hace falta para recibir el milagro? Señor, ¿qué estoy haciendo mal que yo no he podido recibir el milagro? No como dice la gente, ¿hasta cuándo, Señor, tú me vas a bendecir? ¿Hasta cuándo? Ya mira, ya estoy cansada de orar. Eso no sirve con Dios. Pero si yo le digo, Señor, ¿qué me hace falta para alcanzar el milagro? ¿Qué me hace falta para yo recibir la bendición? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy caminando correctamente con Dios? Cuando usted le habla de esa manera a Dios, Dios le da el discernimiento y la sabiduría para manejar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es que las cosas del reino no se manejan como todos los días las cosas cotidianas de tu casa. No, las cosas del reino son del reino y esta es la diferencia. Lo natural de nosotros es hacer todo lo que hacemos, pero las cosas del reino es lo sobrenatural que nosotros debemos hacer bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te ha dado la sabiduría y la inteligencia, por eso me gusta que Salomón que le preguntó, no le digo, dame riqueza, Dios, dame casa, dame, no, le digo, dame sabiduría e inteligencia para manejar este pueblo. Usted tiene que pedir sabiduría e inteligencia para manejar su casa, su negocio, sus hijos, lo que usted quiera. Pero con la sabiduría y la inteligencia de Dios, no es a las patadas, no es a la gritería, es con la sabiduría y la inteligencia de Dios
que alcanzamos las victorias en nuestra vida personal. Cuando decimos que la fe mueve montañas, estamos desatando lo sobrenatural. Y no lo sabíamos antes, pero lo vamos a aprender. Usted desata lo sobrenatural cuando dice que la palabra, que la fe mueve montañas. Y estamos seguros de que para Dios sí existen los imposibles. Y como para Dios existen los imposibles, esos imposibles tú y yo lo tenemos cuando desatemos una fe firme. Vamos a desarrollar 3 puntos. Pueden ser muchísimos, pero Dios puso en mi corazón 3 que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana. Y es, primero, tu fe es de calidad. Vamos primero a Marcos 17, 20, la parte A. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Fíjate que Jesús le dijo, wow, ustedes debieron de una grandiosa fe para poder sanar a este muchachito que le habían llevado a Jesús para que lo sanara. Si tuvieran fe, ustedes lo hubieran podido realizar el milagro. Pero, hermano, cuando usted no produce la fe que Dios quiere, no va a pasar nada. Este fue un padre que llevó un hijo lunático, Dios, que tenía un problema muy grande, y Jesús, los discípulos lo gritaron, lo oraron, le hundieron mano, hicieron de todo, y no pasó nada. Y le dice Jesús, le preguntó, Señor, le hemos traído, lo hemos puesto a tus discípulos, y tus discípulos no hicieron nada, no pasó nada con tus discípulos. Y los discípulos andaban con Jesús, habían aprendido lo de Jesús, tenían el conocimiento de Jesús, pero no es el conocimiento lo que nada más que se queda aquí, sino el conocimiento aplicarlo a mi corazón y a mi alma para que pueda haber una respuesta favorable de parte de Dios. Entonces, respondiendo a eso, le digo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Cuando él reciba al niño, inmediatamente da la orden y el demonio salió del cuerpo del muchachito. Te pregunto, pero ¿cómo si estaban los 12 con él? Caminaron con Jesús. Hicieron lo mismo, vieron los mismos milagros con Jesús y no pudieron hacerlo. Te explico en esta mañana, es tu calidad de fe. La calidad de fe de ellos, dice que lo acaba de leer la hermana, por vuestra poca fe. La calidad de la fe que ellos tenían no alcanzaba por milagro. Yo tengo que afirmarme en la fe, creer sin haber visto, recibir sin haber visto. ¿Por qué? Porque si mi fe no es de calidad, los milagros no van a llegar a mi vida. Se va a quedar hasta la llegada de Jesucristo y no va a recibir el milagro. Por eso él explica la razón por la cual ellos no recibieron el milagro, no pudieron hacer el milagro, y es por la calidad de fe, no por el tamaño. El tamaño no influye, lo que influye es la calidad de fe. Si es una fe firme o si es una fe débil. Cuando habla de poca fe, era que su fe era muy débil. Lo que importaba para él realmente es la certeza de la fidelidad que había en el corazón de los discípulos para lograr un milagro en el nombre de Jesús. ¿Qué tan fiel eres a Dios? Porque fe es fidelidad, fe es lealtad, ya lo vimos ahorita. Dice que fe es seguridad, fidelidad, todo eso es lo que es fe. Entonces, si esa fe está en mí, esa fe hace que yo sea usado o usada para que Dios obre milagros a través de mí. Luego usted oiga bien la claridad. No adoremos a la gente que Dios permite hacer un milagro. El milagro viene directamente de Dios. Nosotros somos los vasos de honra que Dios usa, que es muy diferente. El único digno de adoración es Dios. El único digno de darle honor es Dios. Entonces, nosotros simplemente somos mensajeros de la palabra del Señor. Entonces, la calidad de tu fe es lo que te va a impulsar a ti a creer en Dios y a depender de Él en todo momento. Es la calidad de tu fe. Si tú no tienes calidad de fe, no va a pasar absolutamente nada. Te vas a quedar esperando tu milagro. Entonces, si la fe es de la calidad correcta, mira que traigo la calidad de la fe correcta, entonces requiere menor cantidad de que te esfuerces, porque ahí va a estar el milagro. Entonces solo se requiere la menor cantidad, fe del tamaño de un granito de mostaza. Aquí tenemos los granitos de mostaza. No sé si allá van a alcanzar a ver
es el granito más pequeñito que existe en la tierra. Mira que usted ni le alcanza a ver lo que están aquí. Miren lo que están allá. Es el granito más pequeñito que existe en la tierra. Pero tóquelo para que vean cómo son de duros. Bien duros que son estos granitos. Yo ahora les voy a enseñar por qué. ¿Por qué? Entonces, hermano, si la semilla de mostaza era cultivada en Palestina, y la cultivaban, hermano, porque tienen muchos beneficios la semilla de mostaza para nosotros, pero era muy utilizada, sobre todo en Galilea. Era una semilla que siempre había sembrado de ella, porque la utilizaban mucho. Pero, con la calidad correcta de fe entre usted y Dios, las montañas, dice aquí la Escritura, pueden ser removidas con una sola palabra. Hermano, yo no puedo creer eso. Ya empezando diciendo, puedo creer, no, a ver. Usted tiene que decir, lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Que tu palabra tenga poder. Acuérdense que dice que la palabra tiene poder para dar vida y para dar muerte. Como yo use la palabra, así voy a recibir la bendición que viene de parte de Dios. De hecho, que está enfatizando aquí Jesús a través de esta palabra que estamos leyendo, que con la calidad de fe que usted tenga, es imposible que no se dé el milagro. Si mi fe es de calidad, lo correcto es que se dé el milagro. Si mi fe está en los parámetros de la lealtad, de la confiabilidad en Dios, hermanos, de la estabilidad, de la firmeza espiritual que yo tenga la seguridad que tu fe va a obrar milagros. Entonces, lo que debe desarrollarse en usted y en mí es la fe. Si no desarrollamos la fe, no podemos recibir los milagros que esperamos, hermano. Y esto solo se desarrolla mediante ¿de qué? Mediante de la oración. Por eso dice la Biblia, orar sin cesar, orar en tiempo y fuera de tiempo. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar orando, dándole gracias a Dios, afirmándonos en la fe a través de la oración. En Marcos 9:29 lo dice claramente. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, donde lo deja claramente Dios, que es a través de la oración, a través del ayuno, a través de la adoración, a través de todo lo que usted haga, donde usted se meta con el Señor. Entonces usted va a llenarse de fe y nunca va a dejar un milagro pase por el largo de su vida sin recibirlo. Pero uno dice, pero ¿por qué los apóstoles, los discípulos de Jesús, no pudieron sacarlo? ¿Por qué? Si ellos oraban con Jesús, pero la calidad de la oración no era la correcta. Ahora digo, depende de nuestra calidad de oración con Dios. Porque si va a ser algo que yo estoy orando porque yo quiero que vea un esposo, Señor, yo quiero que me gane la lotería, Señor, yo quiero que mis amigas me tengan envidia, Señor, esas oraciones Dios no las va a recibir, esas oraciones no sirven. Pero subiendo, Señor, yo me someto a tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, enséñame como conviene, Señor, enséñame a orar, Padre. Entonces usted va a recibir respuesta de parte de Dios. Y va a ser la oración correcta que Dios necesita que usted haga. Porque no puedo orar para mi propia conveniencia. Mira lo que dice 1 Juan 5:14, lo dice claramente. De cómo yo tengo que hacer mi oración delante del Señor. ¿Sabes? Aquí vemos claramente que no fue suficiente la oración que ellos hicieron, porque ellos no pudieron orar el milagro. La sanidad no lo pudieron obrar porque no era suficiente. Necesitamos tener más tiempo de oración con Dios, más tiempo de comunión con Dios, porque ese género no sabía sino con ayuno y oración. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces mi oración debe ser conforme a quién? A mis deseos. No, hermano, mi oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo le digo, no tengas tu fe del tamaño de un grano de mostaza, pero como así, Señor. ¿Sabes que Jesús no dijo eso? Jesús no dijo eso. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Por qué dice como un grano de mostaza? ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra con eso? ¿Cuál es la diferencia? Yo te enseño en esta mañana. La diferencia es que Jesús no se refería al tamaño del granito de mostaza, que ya te lo acabo de mandar, así chiquitico, ni siquiera con mi dedo lo puede ver, lo chiquitica que es. No se refería al tamaño, sino a la calidad de fe que tú debes tener y mantener todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la relación de nuestra fe con el grano de mostaza? Nos preguntamos cuál es
¿Cuál es esa relación? Usted puede sacar de su fe con el grano de mostaza. Yo digo primero, el grano de mostaza es el grano más pequeño, más resistente que hay en el mundo entero. Incluso, hermano, usted puede machacar el grano, usted lo puede pisotear, usted lo puede poner en candela y este grano no se destruye. Permanece igual. ¿Qué me está enseñando al Señor? Que mi fe tiene que ser resistente, no importando el problema que yo tenga. No importando la crisis y la situación que yo tenga, no importando la enfermedad que yo tenga, tiene que ser firme, resistente. ¿Qué quiere decir resistente? Que no me apago, que no me dejo caer, que no me dejo destruir, porque creo que la situación es más poderosa y más grande que yo. Esa es tu fe, va a resistir cualquier tempestad que llegue a tu vida. Y cuando eso pasa en nuestra vida, Dios nos va a responder. Cuando tú siembras el grano de mostaza, crece muy rápido. Es un granito que usted lo siembra y a los 2 o 3 días usted ve que ya está botando la semillita, está ahí, y va creciendo inmediatamente. Va creciendo rápido y se convierte en un tremendo árbol grandísimo que da sombra. Entonces, hermano, nuestra fe debe que ser así de rápido en cada uno de nosotros. Que demos sombra a los demás. Que podamos, hermanos, ser inquebrantables en los procesos que nosotros vivimos todos los días, porque el grano de mostaza es inquebrantable. Así como es inquebrantable ese grano, tenemos que ser inquebrantables nosotros en nuestra vida con las diferentes situaciones que podemos pasar todos los días. El grano de mostaza es la única semilla híbrida. Usted me va a preguntar qué significa eso. Es la única semilla que no se puede mezclar con nada. Usted sabe que se hace un injerto de una con otra y sacan diferentes frutos, con 2 semillas, con 3 semillas, pero esta es híbrida, no se puede mezclar con nada. Tu fe no se puede mezclar con nada, tu fe tiene que permanecer firme. Mira, ni siquiera un científico puede hacer que esta semilla sea mezclada con otra. Las mezclas en lo espiritual no las acepta Dios. Dios no acepta nada de mezcla, por eso tu fe no puede ser mezclada con nada. Tu fe tiene que permanecer ahí firme como una fe regia, inamovible delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Nuestra fe debe ser genuina y única y sin mezcla. Genuina, única y sin mezcla. Así tiene que ser tu fe, con el tamaño de un grano de mostaza. No es la cantidad, es la consistencia de lo que es un grano de mostaza. Es la seguridad de que usted sabe que ese grano de mostaza nadie lo puede destruir. Nadie puede destruir tu fe, ni nadie puede destruir. No, que yo cambié porque es que yo vi que aquella iglesia dijeron o que aquella hermana dijo, y entonces yo digo que lo que a mí me enseñaron todos, hermano, ojo, siéntese, medique, piense, analice antes de tomar decisiones incorrectas delante del Señor. Entonces, ¿qué te enseño esta mañana? Que Jesús no habla de tamaños de fe. Jesús habla de la calidad y las características de la fe, que son muy importantes en nuestra vida. Esta fe tiene que ser resistente, crecer rápido y ser genuina. Mire y analice cómo es tu fe. Mira cómo estás manejando tu fe hasta el día de hoy. Mira por qué no has recibido la respuesta que estás esperando hasta el día de hoy. Y para lograr que esa fe opere, yo necesito, hermano, desconectarme de la razón, perderme de la mente. No te vayas a volver loca o loco, te vas a volver. Tienes que desprenderte de la mente. Mira lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces usted y yo tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Y Cristo nada más obra en lo bueno, en lo santo, en lo justo, en lo perfecto. Mi mente debe estar condicionada a la mente de Cristo. Deja que Cristo sea el que maneje mi mente. Porque siempre pensamos en lo malo. Si la palabra dice pensar lo bueno, lo santo, lo justo, en eso pensar. Siempre debemos buscar lo bueno, porque eso es lo que va a edificar nuestra fe, lo que va a fortalecer nuestra fe. Si usted sigue a su mente, vivirá creyendo en las razones de un hombre y pondrá en tela de juicio el poder de Dios. Porque entonces ya no puede, si uno dice que esto, porque yo vivo acá en mi razón. Por eso la razón no se puede conectar con el corazón de ninguna manera, porque la razón nos lleva para la otra dirección.
mientras que mi mente y mi alma me llevan a la dirección de Cristo, a la correcta. Entonces no voy a poner en tela de juicio la palabra del Señor, sino que voy a caminar en esa palabra de Dios. La fe no requiere de la razón humana, la fe requiere de tu área espiritual, de eso sí requiere, porque la fe es sobrenatural. No es natural. La razón es natural. No veo más hasta que eso donde yo la daría hasta ahí veo. Pero la fe es más allá de la montaña. No importa que el obstáculo esté, pero ella ve más por encima de la montaña y puedo ver la gloria y el poder de Dios en mi vida. Entonces, la fe no se funda en los sentidos. El ver, el oír, el oler. No, la fe no se funda en los sentidos. La fe se funda en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es lo que viene de arriba. Entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo? El Señor esta mañana. Simplemente se necesita pensar y actuar como Cristo pensó y actuó aquí en la tierra. Es tomar decisiones de acuerdo a Cristo. Determinar nuestra manera de vivir de acuerdo a Cristo. Nosotros tenemos el testimonio de cómo Cristo cambió aquí en la tierra. Y esos ejemplos son los que tenemos que tomar nosotros. ¿Sabes? Mi manera de vivir va a ser de acuerdo a la mentalidad que yo tengo. Y mi mentalidad tiene que ser la mente de Cristo. Donde no está la adicción, donde no está la amargura, no está el pecado, no está el resentimiento. Vive una vida de santidad en la presencia de Dios. Por eso yo tengo que trabajar en lograr que la fe mía alcance cada día una dimensión mayor. Yo tengo que crecer en la fe. No me puedo quedar estancada en la fe. Amén. Segundo, tu fe se nutre de lo imposible. ¿Me está escuchando? Tu fe se nutre de lo imposible. Mateo 17, la parte 20. Estamos desarrollando un solo versículo. Mateo 17, 20. Vamos a la parte 20. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Le está dando una tremenda enseñanza a los apóstoles, pero también a usted y a mí. Porque él está diciendo que él utilizó una comparación con el grano de mostaza para mostrar la fe natural con la fe sobrenatural. Dice, si nosotros podemos creer, entonces nosotros vamos a poder nutrir nuestra fe. La fe necesita nutrición. Así como su cuerpo desayuna, almuerza y come, entonces tu parte espiritual debe desayunar, almorzar y comer espiritualmente, que es la oración, la alabanza, la fe. Ya lo vimos ahorita. Mi comunión con Dios. Esa comunión nunca puede faltar, porque entonces yo no puedo nutrir mi fe. Voy a crecer raquítico espiritualmente y nunca voy a poder dar fruto y nunca voy a poder tener fe para agradar a Dios en todos los momentos de mi vida. Entonces, del mismo modo, la semilla de mostaza, que es tan pequeña, pero si le dan condiciones adecuadas, se convertirá en un árbol grande. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que yo le tengo que dar a mi fe? Volvemos a lo mismo. Tengo que estar en constante oración, tengo que tener ayuno, tengo que leer la palabra, tengo que meditar la palabra, tengo que escuchar la palabra. ¿Sabes por qué tengo que escucharla? Porque la palabra viene, como dice Romanos 10, 17, la fe viene de esta manera. Mira lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de igual modo, nuestra fe puede crecer, mi fe puede crecer, la tuya puede crecer, pero se fortalecerá si tú y yo la nutrimos. ¿Cómo? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que estoy, no se moleste, hermano. Si cada vez que pasa por Facebook ve a la gente predicando el evangelio, dale gloria a Dios, que de todas formas Dios te está buscando para que abras el oído y puedas escuchar la palabra para que la fe pueda estar en ti. No es de otra manera. Por el oír y el oír la palabra de Dios, escuchar asiduamente la palabra de Dios. Hay gente que se volvió dominguera, solamente la escucha el domingo. Pero nosotros no podemos ser religiosos. Solamente un día, porque me tocó ir a la iglesia, al templo, a recibir la palabra. No, hermano, eso se llama ser religioso. Ayer el Señor nos hablaba a nosotros directamente. Está cansado de todo un pueblo religioso. Y eso se ve en todas las iglesias, que nada más ponen el domingo para ir a escuchar la palabra. ¿Y dónde están los demás 7 días de la semana? ¿Dónde están? Usted no viene a escuchar la palabra para ver al pastor, usted viene a escuchar la palabra para recibir fe, para impartir fe en su vida, para que usted pueda crecer, porque lo dice Romanos 10, 17. Es por el oír y el oír
la palabra del Señor. Hay hermanas que yo leo en mi casa la Biblia. Hay hermanas que yo oro en mi casa. Hermana, no es lo mismo orar en tu casa que orar en conjunto, donde fluye la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia. Por eso Dios dice, y congregados. Para eso no dijera eso. Como dice también, no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, por eso tampoco dijera eso. Porque él sabe que la unidad del cuerpo de él, hay unción, hay paz, hay gozo, el fruto del Espíritu Santo se derrama y entonces la fe es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Y usted es donde va a hacer que esa fe se manifieste en su vida, que esa fe se vaya perfeccionando cada día más en su propia vida. Un creyente lleno de fe sobrenatural, oiga bien, porque naturalmente todo el mundo tiene fe. Le va a dar una fe sobrenatural, una fe donde no esté la razón por ningún lado. Esa es la que estoy hablando. Posee una pasión ardiente en su alma de querer estar escuchando la palabra de Dios, de querer estar nutriendo su vida con la palabra de Dios. Una fe ardiente por lo imposible, por lo que usted no puede hacer. Yo quiero, Señor, que tú me des unción de poder, de autoridad, Señor, para que lo imposible tuyo se pueda dar en mi vida. Porque mucha gente llegó a un pastor de tal parte del mundo corre. No es para ver qué le dice Dios a través de él, porque es un hombre lleno de unción. Dios lo toma y lo llena. Pero ese ya pagó su precio. Antes de estar aquí, hemos pagado el precio de fe para poder ayudar a lo que Dios ponga delante de nosotros. Eso es, tú tienes que pagar el precio. Ay, no, hermana, porque son muchas horas orando. Ay, no, hermana, porque son muchas horas leyendo la palabra. Ese es el precio. Tienes que pagar. Es un precio que cada día te agrada más, que cada día quieres buscar más, porque sientes ese refrigerio de parte de Dios en tu vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No la entendemos, pero la tenemos. ¿Y cómo se produce? Por estar tiempo con el Señor, por estar tiempo buscando la presencia de Dios en nuestra vida. A cada uno Dios nos dio una medida de fe. Pero usted no se puede quedar toda la vida con la medida de fe que Dios le dio. Usted tiene que hacer que esa fe usted crezca. Es un deseo por lo imposible, hermano, lo que usted tiene que luchar en este tiempo. ¿Y sabe cómo sobrevivirá nuestro espíritu? Porque fuimos creados todos nosotros para poseer hambre de lo imposible. Usted no fue creado para estar ahí tranquilito, sin nutrirse. Usted fue creado para anhelar lo imposible, para que lo imposible cobre vida en su vida personal, y eso se llama ¿cómo? Fe. Eso es la fe. Por eso cuando cantamos, esa es mi fe, esa hermosa mujer canta lo que ella tiene en el corazón, un fuego ardiendo en su corazón que habla de la fe, de lo que yo creo, de lo que yo puedo expresarle a las demás personas. ¿Sabe? La fe manifiesta como hecho consumado el acontecimiento con el cual usted está pidiendo. ¿Me está comprendiendo en esta mañana? Si yo tengo fe, aunque la gente se burle, yo digo, yo lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Esa es mi fe. Tengo, hermano, el hecho consumado en mi vida espiritual. Y como está consumado en mi vida espiritual, Dios lo hará salir a flote en el mundo natural. Amén. Es mover las manos de Dios con tu fe y con mi fe. Movemos las manos de Dios. ¿Sabes? Eso no es revelado por los sentidos. Eso es revelado por la fe en el campo espiritual. Los sentidos no tienen nada que ver para recibir un milagro. Lo que tiene que ver es tu área espiritual delante del Señor. La naturaleza de la fe, hermano, es lo mejor que a usted y a mí nos ha podido suceder en la vida. Porque día por día esa naturaleza de nuestra fe se va creciendo, escalando. ¿Por qué cree que dice la Biblia que yo tengo que crecer hasta la estatura de Cristo? No solamente en aprender la palabra, sino en aplicar la palabra en mi vida para que yo pueda ir escalando espiritualmente. Es en fe que yo escalo. Sin fe nunca voy a escalar. Cuando Dios me ordena a hacer algo, realmente uno dice, wow, porque Dios me mandó a hacer eso. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Cómo Dios me dice que vaya a hablar con ella? Yo no quiero hablar con ella. O que me diga que yo le lleve a aquel, si yo no quiero llegar hasta allá.
Nunca le encontramos sentido, ¿verdad? A nosotros nos parece locura lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque si tuviera sentido sobrenatural, usted no pensaba en eso. Pero si el sentido sobrenatural ya está desarrollado en usted, porque eso es por causa de la fe, usted no va a preguntarse ni a cuestionarse porque Dios me está mandando. Porque la mente carnal nunca va a concebir lo espiritual. La mente carnal no cree en lo sobrenatural. La gente carnal dice, si yo no lo hago no pasa nada. O no lo quiero hacer, o si lo voy a hacer, depende de lo que quiera contestar. Yo digo en esta cosa. La gente carnal lo vuelve invisible. Por eso hablo de esa manera. Pero si usted es carnal, si no es espiritual, usted va a ver lo invisible de Dios. Porque Dios se quiere revelar a toda la humanidad, mostrando lo invisible. Su poder no lo ves, pero ahí está. Su unción no la ves, pero ahí está. Su gracia no la ves, pero ahí está. Es invisible, pero nosotros sabemos que la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Porque le hemos creído a Dios. Por ello es como, para ellos es como si no existiera nada de lo que yo te acabo de decir, porque está en la mente carnal. No ven sino lo natural. No tienen la capacidad de ver lo sobrenatural. Hago la claridad. Yo veo lo sobrenatural cuando creo en fe. Cuando mi mente está dada a la mente de Cristo. Y empiezo a caminar y a hacer lo que Cristo hizo en la tierra. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros, sí es cierto. Vamos a Romanos 12:3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, hermano, lo que pasa es que a veces de pronto Dios te usa con unción y a otro no lo usa, entonces la gente viene por el te crees más que la persona. En vez de decirle, vamos a ayudarlo para que él pueda madurar y crecer en la fe también, como yo maduré y crecí en la fe. Nuestro trabajo no es creernos más que los demás. Nuestro trabajo no es que nos pongan alfombra roja para pasar. Solo la alfombra roja se la merece Cristo nada más. Nuestro trabajo, ¿sabes cuál es? Caminar en fe y estacionarnos en cada persona que encontremos que no tiene fe. Enseñarle lo que es la fe para que ella aprenda a caminar en la fe como si un día alguien te enseñó a caminar en la fe. Nuestro trabajo, ¿sabes cuál es? Ir llevando este mensaje de fe a todo aquel que lo está necesitando. Pero el mundo entero necesita fe. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Aunque usted no lo crea, necesita fe. Necesita afirmarte en la fe. Necesita fortalecer la fe. Y solamente por el oír y oír la palabra de Dios es que te vas a fortalecer en la fe y que tu fe va a crecer hasta la estatura de Cristo. Entonces, hermanos, cuando la Escritura se refiere a una medida, quiere decir que dice que la Escritura quiere decir que es la esfera de influencia a nivel de autoridad que usted recibe. Todos recibimos autoridad, pero la medida en nosotros que tenemos esa esfera de influencia de lo espiritual, nuestro nivel de autoridad en el cual usted planta su fe va a fructificar. De otra manera no va a fructificar. Es tu nivel de autoridad que recibes cuando aceptas caminar en la fe con el Señor. El ser humano está capacitado siempre para influenciar. De hecho, que los malos influencian a los malos, los buenos influencian a los buenos. A veces los buenos influenciamos a los malos y ellos pueden cambiar. Para ser bien o para ser mal, tenemos la capacidad natural para hacerlo. Mire, cuánto más si aplicamos lo sobrenatural que Dios nos da para influenciar a todos los que están alrededor de nosotros. En la atmósfera espiritual es todo lo que opera de acuerdo a los niveles de autoridad. Si usted tiene una atmósfera espiritual grande, tu nivel de autoridad va a ser grande. Usted no puede decir una cosa grande si tu nivel de autoridad no está en esa estatura, no está en esa medida. No lo podemos hacer. Te doy un ejemplo. A cada persona ha recibido una medida de autoridad en la congregación, cada persona.
El uno es mujer, el otro es pastor, el otro es el administrador. Todos tenemos un nivel aquí de autoridad. La dimensión de fe que Dios nos da a cada uno de nosotros, que nos ha entregado a cada uno de nosotros, es utilizada de manera efectiva de acuerdo al nivel de autoridad. Por eso es que hay unos que tienen más autoridad que otros. ¿Por qué? Porque tienen mayor fe y mayor visión que otros. Yo la tengo que usar de acuerdo a lo que Dios me ha dado, de acuerdo a donde yo he llevado la fe que Dios me ha puesto en mis manos. No sé si te quedó claro, pero es de acuerdo a lo que tú tienes en tu nivel de fe, así será tu nivel de autoridad para desarrollar el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Tercero, tu fe hará que se mueva tu montaña. Vámonos a Mateo 20, 17, 26 y la parte de 12. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ese es un refrán que dice, la fe mueve montañas, hermano. Es que la montaña se pueda mover. Lo hemos tomado como un refrán, y es verdad que es un refrán. Pero aquí en la palabra es una realidad. En la inspiración bíblica sabe lo que significa. Con confianza es posible realizar cualquier cosa que usted se proponga. Con confianza. Porque la fe es confiar. La fe es tener confianza en que Dios puede hacer algo grande en tu vida personal. Pero Dios lo deja claro en su palabra a través de Mateo 21, 21, porque Él dice que la duda es el veneno más grande que nosotros podemos tener en la fe. La duda no te deja ver la gloria de Dios. La duda es como la onda del mar que va y viene. Hoy creo y mañana no creo. Esa es la duda. ¿Qué dice Mateo 21? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Si no dudares, ahí está la condición para decirle al monte que se quite y se eche al río. Si yo no dudo de la palabra que Dios me dio, yo voy a tener esa autoridad para decirle al monte que se tire y el monte se va a tirar. Si no, no tendré nunca la autoridad para hacerlo. Pero ¿cómo saber si la fe mueve montañas ahora? ¿Cómo lo sabes? Exclusivamente con la fe. No es de otra manera. Si no tienes fe no vas a hacer nada, ni va a pasar nada. Porque Dios nos está enseñando la escritura. Entonces, la mayor parte de los creyentes saben de dónde vinieron. Saben de a dónde van. La mayor parte de los creyentes, diciendo de todos, ¿verdad? Sin embargo, pero muy poco, escasos aquellos que creen lo que ahora somos. Si yo le preguntara, porque tú qué eres ahora en el campo espiritual, tú no lo sabes. Si sabemos a dónde venimos y sabemos para dónde vamos, pero no sabemos qué somos ahora en el campo espiritual. ¿Sabes? Hay muchos creyentes que están lúcidos, hermanos, de lo que Dios está haciendo y lo que Dios les está señalando ahora a través de esta palabra. Hay muchos que están teniendo lucidez en este momento para poder entender este mensaje de esta manera. Es que usted no vamos a quedar esperando y no va a pasar absolutamente nada en nuestra vida. Cuando nos escapamos de la fe para seguir viviendo como bien le parecía, como vivíamos antes, porque es que nos cansamos de que, bueno, he estado esperando y no pasa nada en mi vida, los años han pasado, si me conocí un esposo, bueno, mira, los años pasaron, me llegó el esposo, pero ¿por qué no llegó? ¿Por qué no te sientas y meditas por qué no llegó? ¿Por qué no te sientas y meditas por qué estás en tanta deuda? ¿Por qué no te sientas y meditas qué fue lo que hiciste mal? Quizás las circunstancias de tu vida. Cuando tú meditas en lo natural, nos puedes llevar al nivel espiritual con la fe para que recibas una respuesta de parte de Dios a tu vida y entonces empieza a hacer las correcciones en todas las actitudes, en todos los comportamientos de tu vida. Entonces, sabes que cuando estamos de esta manera que te acabo de decir, el enemigo nos traslada o nos enfoca en todos los problemas, en todas las dificultades que yo dejé de hermana, yo le voy a decir algo claro. Yo desde que entré al ministerio, hermana, todo me ha ido mal. Se fue el esposo, se fue la esposa, se me cayó la casa, me quitaron la casa, los hijos de... Todo me fue mal. Porque el enemigo te va a enfocar en eso. Pero si tú reaccionas y vuelves en sí, y dices, oye, es que yo no he tenido fe. Yo no he obrado como dice la palabra que yo tengo que obrar. Yo tengo que caminar en la fe, creerle a Dios. Hermano, mira, cuando tú después de todos esos acontecimientos,
sin meditar, sin nada. Todas esas cosas van muriendo en tu vida. Cada día eres más apartado, más apartada del Señor. Cada vez eres más separado de Dios. Pero cuando tú pones esa circunstancia en Dios, yo voy a orar para ver qué hace Dios, tampoco te lo va a dar respuesta. Es que tiene que estar la fe de creer que Dios sí puede hacer algo en tu vida. La fe mueve montañas, decimos cada rato nosotros, es una cita bíblica que tiene un significado clave. Y esta cita suele ser muy mal entendida por la gente. Yo creo que hoy te quedó claro lo que es la fe, lo que es el grano de mostaza. Al contrario, cuando Dios nos da ese grano de mostaza, está diciendo tu fe tiene que ser de esta manera, firme, flexible, inflexible en todo lo que yo te diga, confiada, acertada. Todo lo que yo te acabo de enseñar en esta mañana. Desafortunadamente, muchas veces se va a lo natural y no hay respuesta de parte del Señor. Cuando es totalmente, la fe es sobrenatural. Como te lo dije ahorita, Marcos 11:23, mira lo que dice. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ten presente que si tu medida de fe es la correcta, tú vas a decirle al monte que se tire y se va a tirar, no de otra manera. La montaña se va a destruir o se va a derrumbar de acuerdo a la fe que tú tengas en este momento para hacerlo. Pero la fe es la garantía, digo ya bien que le quede claro en esta mañana, es la garantía que asegura un determinado suceso. Es la fe lo que va a determinar el suceso por el cual tú estás pidiendo en esta mañana. Es decir, cuando decimos que la fe mueve montañas, nosotros aquí estamos dando la firmeza, el tener y el poseer la seguridad de que Dios va a hacer lo imposible. Si usted no tiene la seguridad de que Dios va a hacer lo imposible, no va a pasar nada. Y saber que para Dios no existe nada imposible. Eso es lo que usted está pidiendo que se cumpla lo imposible, lo que usted no puede hacer, lo que para Dios es posible, lo que Dios nos está enseñando, hermano. Todas aquellas cosas que recibimos en la prueba, ¿verdad? Como sustancia espiritual en nosotros, de esa fe que ya debe estar sembrada en nuestro corazón. La fe discierne, dice que la Escritura, como un hecho real, lo que la mente no está manifestado en los sentidos. La fe es lo que yo creo realmente que va a pasar, aunque mis sentidos me digan todo lo contrario. Eso es fe. Es una fe firme. Es una fe que está convencida totalmente de que Dios va a obrar en favor suyo. ¿Sabe? Solo así obra Él en su vida y en mi vida para que seamos útiles y para que seamos vibrantes en el campo espiritual. Mateo 19:26 dice: Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, para Dios es todo posible. Para ustedes y para mí será imposible, pero todo lo que sigamos creyendo en fe, para Dios no es imposible para resolverlo. Y también en Génesis 18:14 dice: llegó a un punto, hermano, en que nada, Dios dijo ahí, nada es demasiado difícil para el Señor. Así que no importa, es que yo no le puedo pedir a Dios porque lo que yo necesito es muy grande. ¿Quién te dijo que Dios te queda algo grande o pequeño? ¿Quién te dijo que Dios tiene algo en dificultad que no puede orar para tu vida? Dios va a orar para tu vida en el ciclo de amén. Porque si Dios prometió, Dios va a cumplir en nuestra vida todo lo que ha prometido. Solo es que usted mantenga firme en la fe, que se estimule todos los días en la fe, que crezca cada día en la fe y se fortalezca cada día en la fe. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Que Dios los guarde y los bendiga grandemente. Bendiciones para todos.